A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Queridos amigos de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Estamos hoy ya desde el canal, estamos con ustedes compartiendo un nuevo programa más, como lo hemos hecho a lo largo de todas estas semanas que hemos estado en casa. Hoy queremos abordar justamente un tema que tiene que ver con enfrentarnos a salir, enfrentarnos a esta nueva normalidad que le han llamado, a aprender a vivir con este virus que está todavía alrededor de nosotros y que de alguna manera ha generado incertidumbre, ha generado angustia en muchas personas y también el temor de enfrentar el volver a trabajar, el volver a retomar las actividades cotidianas. Muchas personas sufren de crisis de ansiedad, de angustia, de pánico, por no saber cómo manejar y cómo gestionar adecuadamente estas emociones. Hoy, para hablar sobre ese tema, contamos con la grata presencia del doctor Lucio Valareso. Él es psicólogo, psicoterapeuta integrativo, y hoy viene a acompañarnos justamente para darnos orientaciones sobre por qué se producen estas situaciones y cómo podemos hacer para manejarlas. Doctor, gracias, bienvenido por estar aquí. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, yo decía justamente en la presentación del programa, como que pasamos de ese periodo de incertidumbre, de zozobra también, de estar encerrados en casa en un momento determinado, y ahora se nos enfrenta, salgan, tienen que empezar a retomar sus actividades cotidianas. Pero no para todas las personas es tan sencillo. Hay muchas personas que están sintiendo que no pueden manejar el temor que eso les produce. ¿Por qué se produce eso, doctor? ¿Por qué esa angustia de enfrentarse nuevamente hacia el mundo exterior, podríamos decir? Yo creo que habría que situar lo que estamos pasando como una situación de crisis. El tema de la crisis ha sido estudiado, ha sido investigado y sobre todo han surgido propuestas de intervención psicológica en este caso. Entonces hay una etapa de preimpacto, una de impacto y otra de posimpacto. El preimpacto hubiese sido en la etapa, diciembre y enero, cuando comenzó la amenaza, pero generalmente nadie hizo caso. Le veíamos muy lejano. Le veíamos muy lejano, que no iba a llegar. Inclusive los profesionales, los académicos, suponían que era algo como para no temer. Lo complicado de la pandemia es el tiempo de duración de la crisis, de la etapa de impacto. ¿Por qué? Hoy no se puede decir que hay especialistas para tratar, que yo he observado que algunos psicólogos o terapeutas ya están de especialistas. No es cierto, esta es la primera vez que tenemos y que vivimos algo así, el tiempo tan prolongado de permanecer en la casa aislados. Yo creo que los estudios, las investigaciones serán posteriores a lo que esto ocurra, y no sé si después de la etapa de post-impacto haya que esperar algunos meses para tener algunos resultados que sean verdaderos, que sean claros. Entonces, lo que ocurre es que hay muchas situaciones, hay muchos elementos que serían los causantes de las reacciones psicológicas, y no solo de las reacciones psicológicas normales, sino inclusive psicopatológicas, ¿no? Que se gatillan con más frecuencia, digamos. O en otras oportunidades inclusive se desencadenan cuadros que ya presentaron las personas antes de y que estaban controlados de alguna manera. Que estaban controlados, porque inclusive muchos han desistido de la continuidad en el tratamiento. Pero sobre todo lo que habría que considerar en las reacciones, siempre pienso yo en que es necesario considerar la personalidad. A ver, no es que todos se afectan, y no es que los que se afectan de la misma manera. Entonces eso depende de algunas condiciones, por ejemplo, estas condiciones que llamamos de vulnerabilidad.
seres humanos que son más vulnerables que otros y otros que son más resilientes que otros. Y por otro lado, el tipo de personalidad, el tipo de ajuste psicológico previo que ha tenido, la forma como se ha adaptado a situaciones de conflicto, de frustración en el pasado. Entonces todo eso configura un marco complejo, difícil. ¿Eso dentro de la persona y afuera las redes de apoyo también influyen? Claro, claro que sí. Por ejemplo, algo que se recomienda y que todos los terapeutas estamos recomendando es que se eviten las noticias que son dramáticas, que son realmente conmovedoras y que tienden a naturalizarse. Las personas prenden la televisión y lo que escuchan son cifras. Claro. Son cifras de muertos, cifras de recuperados, y como que nos vamos acostumbrando a considerar que la muerte es un hecho muy natural y que estarán construyendo a nuestros niños alrededor de la muerte, alrededor de la separación. Será que están considerando la muerte como algo demasiado como natural, como parte de la vida cotidiana. El observar cadáveres en los pisos, ¿cómo estará impactando? Considerarán que eso es natural. Por lo tanto, hay una serie de manifestaciones y lo que ya se está observando son diferentes trastornos. Y lo que yo he podido observar con mucha frecuencia es pérdida del sueño, una de las manifestaciones clínicas. Pero también hay cuadros fóbicos, hay cuadros obsesivos, también, ¿no? Hay cuadros depresivos. Es decir, hay una serie de patologías que están cursando esta etapa crítica. Pero lo que viene también va a ocasionar una serie de trastornos. El famoso estrés postraumático, trastorno por estrés postraumático, va a ser muy común, va a ser muy frecuente, pero también se van a dar trastornos obsesivo-compulsivos. Se van a dar, no diría yo cuadros paranoicos, pero sí por lo menos ideas autorreferenciales, ¿no? Sin que sean delirios, pero sí ideas autorreferenciales por el distanciamiento. Cuando uno sale por la calle, no sabe si la persona que está caminando junto a uno estará o no estará contagiado. Estamos mirando para atrás, en fin, hay otra serie de cosas. Y por ejemplo, si se acerca a alguien, y ocurre, ¿no? O sea, si tú ves a alguien que de pronto, claro, no le conoces ni nada. Se pone a la defensiva. Claro, o te retiras un poquito. Pero a pesar de eso, ahora sí estamos mirando que en cambio las personas se empiezan a aglutinar. Uno escucha en las noticias, por ejemplo, y dicen, le perdió el miedo al virus. ¿Puede darse eso? ¿Puede darse que ya no le teman, que se subestime eso? Así como en las otras personas se sobredimensiona. Es lo que decíamos anteriormente. Si un hecho, una condición se naturaliza, obviamente desaparece el miedo. Pero pienso que habría que considerar el otro factor también, que es el quemiportismo. En las personas de escasos recursos económicos se escucha, ya he escuchado varias declaraciones prefiero morirme con el virus que morirme de hambre y matar de hambre a mis hijos. Y son realidades que habría que considerarlas. Hay un estudio realizado, creo que en Europa, en el que se manifiesta que a los jóvenes no les importa. Si se contagian, si se mueren, se mueren. Es decir, también habría que considerar la edad en la que se encuentra el individuo para tener diferentes valores, para que piensen de manera diferente y reaccionen y construyan esta experiencia de manera diferente, ¿no? Doctor, usted decía, claro, esto es en el otro extremo, ¿no es cierto? En el extremo, digamos, en donde las personas, podría decirse que tienen una suerte de herramientas de resiliencia como para salir también sin tanto temor. Pero quedándonos en este otro extremo que usted nos mencionaba, nos decía, por ejemplo, trastornos obsesivo-compulsivos, asociados específicamente a esta limpieza que nos piden del lavado frecuente de manos, del alcohol. ¿Eso puede gatillar en una persona que no haya tenido ningún tipo de estas conductas? ¿Puede gatillar un comportamiento de ese estilo? Sí, por eso yo me refería a la personalidad. La personalidad es el núcleo básico, el núcleo fundamental, el que determina cómo nosotros nos comportamos en la cotidianidad. Entonces, lo que denominamos una personalidad anancástica, que es pulcra, que es cuidadosa, que es perfeccionista, que es muy aseada, indudablemente con esto se refuerza.
pero podría ser que no necesariamente tenga una personalidad premórbida de tipo anancástico, sino que sean las condiciones externas las que gatillan un comportamiento extremo de excesivo cuidado y de excesiva limpieza. Entonces habría que configurar para ver hasta qué grado se organiza un cuadro patológico, ¿no? Ahora, sabemos que en las situaciones de crisis tampoco es que el 100% denota una patología, ¿no? Digamos que aproximadamente los estudios nos dicen alrededor del 30 o 40% de la población va a tener todos estos síntomas que con el tiempo prevalecen, que se mantienen, pero el resto, por esta condición de resiliencia, por esta condición de recursos para enfrentarse a los problemas, va a salir. Y ese es el riesgo, va a salir no sé si llamarla una nueva realidad, va a volver a la misma realidad. Nuestra idiosincrasia es muy compleja, es muy difícil, y esto que algunos opinan que va a provocar cambios, yo lo dudo mucho. Va a provocar algunos cambios, pero el ser humano es hedonista por naturaleza y volverá a lo mismo de siempre. Y es triste, ¿no? Realmente es triste, escuchar eso, sí, porque, sí. porque de alguna manera esta situación nos debía dejar lecciones que vemos que no se van dando. No se van dando. Las crisis de ansiedad, doctor, ¿cómo se manifiestan en las personas que están viviendo esto? Claro, yo hablaba de un síntoma que es por ejemplo, el insomnio o los trastornos en el sueño. Ese es un síntoma que podría estar conformando un cuadro de ansiedad. Pero sobre todo la ansiedad habría que evaluarlo en 3 componentes, ¿no? Un componente cognitivo, que es este contenido de ideas, de pensamientos: ¿qué me pasará? ¿Me contagiaré a mi familia? ¿Qué me pasará? ¿Podré sobrevivir? El otro componente, que es un componente somático, ¿no? Manifestaciones gastrointestinales, taquicardia, empieza a sentir tos, la garganta y demás. Y los componentes motores, que creo que inclusive en los momentos actuales está un poco limitado por la restricción de movimiento que tenemos, pero el individuo que no puede estar quieto, el individuo que necesita estar en varios sitios, que se levanta, que se para. Entonces la ansiedad se conforma por una serie de manifestaciones motoras, somáticas y cognitivas. Entonces hay que trabajar sobre esos aspectos precisamente para evitar que se sigan desarrollando o se mantengan los cuadros. Y usted nos hablaba también del estrés postraumático, es decir, que esta situación que nosotros vivimos es un trauma, nos decía usted. Y claro, crisis. De alguna manera es diferente a las otras crisis que ha tocado vivir, por ejemplo, en terremotos, en catástrofes de ese estilo, porque es un evento puntual, se prolonga así en el tiempo, pero no se sigue teniendo la amenaza de que va a seguir ocurriendo, que es lo que aquí no se da, porque aquí el virus está ahí. Sí, por eso decía, hay una condición muy particular. Yo creo que sí se han generado toda una serie de investigaciones, no solo en el campo médico. Yo he conocido de muchas investigaciones que se están haciendo en el terreno psicológico, porque habría que ver qué es lo que ocurre, cuáles son los temores, porque decir tengo miedo es muy general. Claro. Será temor a quedarse solo, temor a permanecer quieto durante mucho tiempo, será temor a contagiarse. Bueno, hay una serie de temores particularizados que habría que analizar. ¿Cómo se manifiesta entonces este estrés postraumático? ¿Cómo lo podemos observar nosotros y poder tratar de identificar y decir si esta persona está atravesando? Sí, generalmente es un cuadro de ansiedad, pero que se produce cuando ya esto cese. Ya, todavía no lo estamos viendo. No, todavía el estrés postraumático no se presentaría, sino cuando esta etapa de impacto termine, que no sabemos además cuándo va a terminar. Claro, que genera además incertidumbre, ¿no? Así es. Y yo decía, la otra vez cuando conversábamos, justamente decían, no podemos, estábamos acostumbrados como a planificarnos, es decir, ya vienen las vacaciones y de pronto el próximo año escolar, la Navidad, qué sé yo, fechas como así, y de pronto ahora no podemos planificar, no se puede planificar. De pronto de semana a semana máximo podremos, tal vez de día a día, pero no podemos hacer una planificación un poco mayor, a mediano plazo inclusive, no se puede hacer, y eso genera una planificación también certera. Claro, además, porque entonces genera más incertidumbre. Ya en la etapa post-impacto aparecen otra serie de aspectos. La inseguridad personal, la inseguridad laboral, la inseguridad económica. Pero eso ya lo vivimos familiar, ahora también. Sí, pero va a sentirse luego peor.
¿no? Porque de alguna manera hoy se están tomando algunas medidas, algunas falsas, otras verdaderas, pero ya la gente comienza a darse cuenta que perdió su empleo, que no va a tener dinero para alimentar a su familia, que definitivamente va a afectar a su autoestima, a la estructura familiar. Inclusive he conversado con colegas que en esta etapa de impacto inclusive han aparecido cuadros muy específicos de celos entre las parejas, por ejemplo en los jóvenes, porque el enamorado no le puede ir a ver a la enamorada, y esto comienza a suscitar toda una serie de temores de engaño, de traición, que aparentemente no se daría, es algo ¿no? muy interesante. Ahora, otro aspecto que hay que considerar es el hecho de dónde estoy participando, de en qué campo me ha tocado situarme. No es lo mismo una condición de familiar. Hay familias que están en diferentes sitios, hay cónyuges que están separados porque les tocó la pandemia en otro lado, en otro lado. Hay unos que están con hijos, otros sin hijos. La condición de estar en casa, la condición de los profesionales que están atendiendo. Toda la reacción de ansiedad, de depresión que se produce, por ejemplo, en los médicos, psicólogos, enfermeras que están atendiendo a pacientes. Y algunos están atendiendo a pacientes graves, a otros moderados. Están muchas universidades con sus estudiantes atendiendo al público en general. Es muy complejo el tema, por eso yo usualmente no creo en las recetas, ¿no? Es decir, que yo he visto, lamentablemente he visto inclusive entre colegas que ya están haciendo lo mismo, es decir, que organicen su vida, que conversen con la familia, que sus actividades sigan haciendo, pero yo creo que hay que profundizar mucho más, porque todo esto que le llamo yo componente cognitivo necesita una investigación muy particular, muy individual, y situarse realmente en el contexto en el que le ha tocado desarrollar toda esta etapa, ¿no? Es difícil, es complejo. Creo que lo que se avecina va a ser muy complicado, inclusive en el terreno de la salud mental. Justo eso le iba a decir. No sé, bueno, este tiempo todo el componente se ha abocado a la salud en el ámbito médico, ¿no? Es decir, a prevenir por un lado, a tratar la enfermedad de las personas que ya están contagiadas. Pero la salud mental, creo que se están haciendo esfuerzos, pero desde diferentes espacios, no a nivel macro, no a nivel gubernamental todavía, en pensar ese impacto que usted dice que lo estamos ya empezando a sentir en muchas personas, porque han sido muchos días dentro de casa, pero como usted dice, cuando todo esto pare y la realidad nos llegue, va a ser como otro baldazo, ¿no? Va a ser como otra ola. No, pero yo creo que sí ha habido preocupación del Estado y hay que ser justos. A lo mejor no son las mejores medidas. Yo he conversado con los directivos, con alguien de los directivos del Ministerio de Salud. Había dicho que esto se organice, pero lastimosamente nuestro sistema político, nuestro sistema de salud está muy llevado a los famosos protocolos, ¿no? Con un esquema estrictamente conductual. Esto sirve en la medicina, sirve en la administración, pero en el terreno psicológico es muy complicado. Cuando usted dice la particularidad de cada individuo no cuadra en ese protocolo. Entonces no se puede decir primero haga esto, luego haga esto otro, luego haga esto y reporte. Yo he sabido de estudiantes, de colegas que están trabajando en esto, que tienen que llenar toda una serie de formularios para decir que sí estamos haciendo. Por favor, aquí lo que se necesita es un espíritu humanista de ayuda, antes que llenar papelitos para que el ministerio juzgue cuántos han sido tratados, que es lo que les interesa, con un criterio estrictamente cuantitativo. Entonces, cuando esto culmine, se dirá que la salud mental estuvo atendido por tantas universidades, por tantos estudiantes, por tantos profesionales, pero hay que ver la calidad de servicio que han prestado. Ahora, doctor, frente a todo esto que usted nos plantea, que se requiere indiscutiblemente, tal vez unas personas más, unas personas menos, pero que el acompañamiento, el ámbito de la salud mental va a ser importante para todos en realidad. Sí. ¿Qué podemos empezar a hacer ahora? Porque usted nos dice todavía estamos en el segundo momento, en la segunda fase de crisis todavía. ¿Qué podemos hacer dentro de nuestras familias, con las personas que nos rodean, por ejemplo, con los adultos mayores o con niños que están teniendo mucha ansiedad? ¿Cómo podemos ir
sosteniendo en ellos esta parte para que no se vaya a desencadenar en algo más crítico, más serio? Bueno, yo creo que naturalmente la familia tiende a aglutinarse, tiende a protegerse, tiende a ayudarse. Yo entiendo que con una posición humanista del ser humano nos garantiza el creer, y como digo yo, el creer en un ser humano bueno, en creer en un ser humano que tiene posibilidades de enfrentarse. Entonces a veces no hay necesidad de este apoyo porque la misma familia tiende a agruparse entre sí y a protegerse. Yo creo que se han dado toda una serie de medidas. Yo creo que todos los días escuchamos por la televisión, por la radio, por la prensa, toda una serie de recomendaciones y yo creo que hay que seguir esas recomendaciones, ¿no? Okay. Y esperar luego para que a lo mejor desde el Ministerio de Salud se establezcan, qué sé yo, algunos puntos, algunos sitios para que se haga seguimiento a las personas. Okay. Bueno, realmente lo que hemos podido analizar ahora con el doctor nos permite tener una visión de qué momento estamos atravesando en esta crisis, en esta pandemia, identificar que estos problemas que se pueden dar a nivel de ansiedad, a nivel de fobias, de pánico y también de tal vez algún trastorno obsesivo compulsivo que se pueda manifestar en esta época, va a depender mucho de las características de personalidad, nos ha dicho el doctor. Identificar este componente conductual, nos decía él, cognitivo, que hacía referencia justamente por qué se están generando esos pensamientos. Cuando nosotros logramos identificar eso y como familia, si es que vemos que alguno de nuestros miembros se está desajustando realmente en ese proceso, que no estamos pudiendo generar esos recursos para poder acompañarlo, la ayuda profesional va a ser importante. La salud mental es fundamental en estos procesos y el acompañamiento psicológico también. Doctor, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también, amigos, por estar permanentemente con nosotros. Este programa lo abordamos justamente por una petición de ustedes que nos hicieron sobre el tema. Les invitamos a seguirnos acompañando, a seguir pendientes de nuestras redes sociales a través de Facebook en SEAD y Psicología. Este programa lo pueden repetirse nuevamente a través de Telesucesos Psicolife en YouTube y también pueden seguirnos a través de Instagram en Psicolife S. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.